Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren. Estamos en la sección de entrevistas de Periferia en Uruguay. Para los que nos están viendo de afuera, estamos en el mes de mayo, en el mes de la memoria, donde se realiza la histórica Marcha del Silencio, que busca memoria, verdad y justicia por los detenidos desaparecidos en nuestro país en la última dictadura, que fue desde 1973 a 1985. Hoy estamos con Gerardo Bleyer, es escritor, periodista, asesor en comunicación estratégica, ha dirigido varias revistas, radios y programas de televisión, publicó libros de poesía, entre ellos Y de ánimas y cenizas, y también una novela, Cráneo de Vaca. Hoy se encuentra conduciendo el programa de televisión El Templo del Futuro por Esdrújula TV y es hijo de detenidos desaparecidos. Gerardo, muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la inquietud. Bueno, para empezar, justamente en el mes de la memoria, mayo, me gustaría preguntarte en Uruguay cómo estamos de memoria, cuál es nuestro estado de memoria, cuál es nuestro estado de olvido con respecto a la última dictadura y todo lo que significó. Bueno, sabés que estamos en un momento muy especial de la historia de la humanidad para pensar el tema de la memoria. Entonces, es difícil concentrarse en lo biográfico o en el mero relato de los acontecimientos de la historia reciente que hay que hacer, por lo que voy a decir enseguida. Estamos en un momento de la historia en el que hay una disputa de relatos, es decir, de construcciones histórico-culturales y político-ideológicas, mediante las cuales grupos de interés que se sienten impotentes frente a algunos de los problemas y procesos económicos, estructurales que tienen lugar en el mundo, tratan de influir en la sociedad para poner a la sociedad a defender esos intereses que están sometidos a una gran incertidumbre en cuanto a la preservación de los mismos. Entonces la memoria adquiere un doble contenido. Un contenido histórico-cultural en el que lo que hay que hacer es esforzarnos por describir los hechos, con los testimonios de los hechos, para recordar, por ejemplo, que en el Batallón 13 de Infantería, en un barrio montevideano, se creó durante el terrorismo de Estado, la dictadura neofascista del Uruguay, entre 1973 y 1984, un centro de torturas en los que se violó mujeres, se les sacaron las uñas a las personas, se asesinaron personas, se enterraron vivas antes, algunas de ellas, y sobre unos tablones, y se hizo pasar a otros presos por encima para atemorizarlos. Y luego a algunas de esas personas se las asesinó, se las enterró en ese mismo batallón, pero se las ocultó durante 40 años y no se indicó que estaban allí para que sus familiares pudieran hacer el duelo. Todas esas cosas pasaron y hay registros, hechos, que muestran que pasaron. Entonces hay un componente de la historia que hay que construirla con los testimonios de la verdad. Por eso es tan importante la lucha por la verdad, asociada a que constituya el fundamento de la memoria colectiva para crear una voluntad político-cultural evolutiva que tienda a garantizar el nunca más. Por eso es importante. Pero la memoria también es importante en cuanto a reflexión
sobre lo humano. Porque ¿qué ocurre con frecuencia cuando dialogamos sobre la memoria en relación a las prácticas del terrorismo de Estado o sobre la memoria respecto de, por ejemplo, fenómenos como los que tienen lugar en mayo de 2021 en Colombia? Es una brutal agresión de fuerzas militares y paramilitares sobre las demandas de la sociedad colombiana, de una sociedad más democrática e igualitaria. ¿Qué es lo que está en juego? Lo que está en juego también es la reflexión sobre la condición humana. Por eso que hay otra dimensión cultural muy profunda de la memoria. Porque recordamos Auschwitz, recordamos el centro de torturas 300 Carlos en el batallón 300, en el batallón de infantería número 13 de un barrio de Montevideo. ¿Y qué decimos con eso sobre el ser humano? Decimos que el ser humano, construimos un relato de que el ser humano no es capaz de evolucionar culturalmente, de elevarse espiritualmente a una condición que le permita a las sociedades generar las instituciones para evitar que esos hechos ocurran, esos hechos del pasado en Uruguay, esos hechos del presente en Colombia, o del momento actual o histórico coyuntural y en otros países, ¿no? Cito Colombia porque duele ahora, en el momento en el que dialogamos, pero dentro de 6 meses seguramente podremos citar otro caso de autoritarismo represivo de las instituciones del Estado sobre la sociedad que demanda democracia e igualdad. Y libertad. Libertad real. No libertad en abstracto. Libertad de cada cual de exponer sus ideas, participar en la deliberación democrática. Entonces, ¿por qué también hay que considerar esta dimensión de lo humano en la reflexión sobre la memoria? Porque hay quienes interesadamente sugieren que lo humano es violento por naturaleza, para legitimar estas prácticas que en realidad siempre están orientadas a defender a grupos de privilegio consolidados. Los terratenientes, latifundistas que aspiran a preservar monopolísticamente la propiedad de esas tierras, o los grandes capitales monopolistas capaces de tomar decisiones sobre el común en función de que disponen de esa potencia monopolista. Esos grupos de privilegio en general tienden a construir una idea del ser humano como una cosa violenta por naturaleza. Y no es verdad. Entonces esa cuestión, esa reflexión, también está en la reflexión sobre la memoria que tenemos que hacer. Porque lo que en realidad ocurre es que en la pugna y en el conflicto por la distribución de la riqueza que todos generamos, se producen estos fenómenos de violencia desmedida, de violencia incontrolable en ocasiones, en el proceso de la civilización. Pero si tomamos todo el proceso de la civilización, desde hace miles de años, y por eso hablo de que también esa memoria es importante observarla según cómo ella ha ocurrido, vemos una evolución del fenómeno humano, una contención de nuestros impulsos naturales, biológicos, animales, que también somos naturaleza. Y somos naturaleza antes que el lenguaje, antes de disponer del lenguaje. El mundo no transcurre en el lenguaje. Pero, sin embargo, comenzamos hablando hace un ratito de que hay un conflicto de relatos. Hay quienes pretenden construir relatos mediante los cuales legitimar la violencia, el autoritarismo, la imposición de las ideas a otros. Y, sin embargo, si miramos la historia de la humanidad, ha habido, no una evolución progresiva lineal, pero no podemos comparar la Europa de hoy a la Europa de algunos momentos de la Edad Media, o de los momentos contrarrevolucionarios a la Revolución Francesa, en la que era empezaron o el momento del imperialista, en la cual
se implementa el apartheid en Sudáfrica. No podemos comparar este momento o el momento chino actual. Más allá de que China tiene un sistema político muy diferente al de Occidente, porque Oriente siempre ha tenido una concepción de lo político muy diferente a Occidente, pero se produjo un enorme proceso de democratización de las relaciones sociales en las cuales 800 millones de personas accedieron a la salud y a la educación y están elevando su condición y sus capacidades y aptitudes productivas y espirituales. Entonces, hay un conflicto de relatos interesados en crear una idea, en generar una idea de nosotros mismos como seres humanos incapaces de resolver los problemas del desarrollo humano, precisamente, cuando hablamos de la memoria. Por eso me parecía importante aprovechar esta inquietud tuya por abrir este diálogo, señalar estas dos dimensiones de la memoria. La dimensión de los hechos reales de acontecimientos recientes y no tan recientes, como el Holocausto, para mostrar que hay cíclicamente una reacción violenta de grupos de privilegio que toman al aparato represivo del Estado Nacional para asegurar la reproducción de esos privilegios. Eso es un factor de la memoria en relación a la verdad y los derechos humanos y la evolución humana. Pero hay otro componente que es el de la reflexión sobre si eso es natural o no, porque el darwinismo social, que está en boga en Estados Unidos y en otras partes, ahí se trancó un poquito. En el mercado resuelve todos los problemas de los seres humanos. Es más o menos, son líneas paralelas. Entonces tenemos que aprender a concatenarlas para decir, no. La construcción europea de una democracia constitucional garantista, con expresiones de democracia directa, también ha ocurrido recientemente. Quiere decir que hay, y eso también fue hecho por los individuos, y Monet, y Leonardo, y Valéry, y Picasso, y César Vallejo, y Neruda, son construcciones humanas, y Mozart, son construcciones humanas que enaltecen y contribuyen a desarrollar nuestras aptitudes espirituales. Entonces, en lo humano hay conflictos de su propia naturaleza evolutiva del ser animal al ser humano, y hay conflictos en la organización del trabajo social para que él facilite la evolución de todos como comunidad, o en algunos otros momentos históricos para que algunos pocos con capacidad de organizar ese trabajo social se apropien de la riqueza generada socialmente. Y estos complejos fenómenos tenemos que tratar de mirarlos todos, concatenarlos, relacionarlos, para darle así a la experiencia vital, a nuestra participación comunitaria, a nuestra integración, un profundo contenido humanista. Porque siempre que el hombre ha evolucionado, lo ha logrado hacer considerando a lo humano como humano, sintiéndose, los seres humanos somos seres sociales. Todo lo que creamos, a partir de nuestra capacidad de transformar a la naturaleza, más allá de que en algunos momentos, por diversas razones, sobre todo porque había escasez de tierra, por ejemplo, los conflictos entre tribus. Mirá cómo nos estamos yendo lejos en la memoria. Sí, sí. Los conflictos entre tribus por la posesión de una tierra fértil, y bueno, eran el resultado de la necesidad de supervivencia de esas tribus, de asegurar ellas como tribus afectivo-culturales constituidas, la capacidad de reproducirse. Pero en este momento de la historia de la humanidad, entonces ahora vamos al otro lado, al lado evolutivo, hemos creado tal calidad de desarrollo científico-tecnológico que estamos en condiciones de producir abundancia para que los individuos
puedan desplegar su potencia espiritual y productiva y creativa. Todos los individuos que habitan la Tierra. Y eso se está notando. Se está notando en la forma en que los grupos de privilegio promueven el irracionalismo y estas prácticas violentistas. Entonces, ya ves, la memoria es un asunto serio. Tal cual. Que refiere a muchos aspectos de la vida de las sociedades. No, es muy interesante todo el recorrido que hiciste porque hace, digamos, un zoom bastante amplio, ¿no? Justamente de aspectos civilizatorios y todos que hacen a la memoria, que hacen a la condición humana, ¿no? Que está bueno y la idea de estos diálogos también es justamente hablé de la memoria para abrir la cancha, no solamente yendo a los hechos puntuales, que puedan decir, bueno, la violencia política en los 60, recrudecimiento de los 70, Fuerzas Armadas, que también podemos hablar de ello, pero plantearlo como lo planteas vos, claramente deja fuera esas teorías que hay de, por ejemplo, fue los militares un grupo de conspiradores violentos que de un día para el otro se levantaron o seres, casos aislados de extrema violencia, sino que en realidad vos no solo lo traes como que es un proyecto obviamente que se llevó en varios países de Latinoamérica en esa época, sino que venimos de antaño en esta disputa del relato y la memoria, ¿no? Y el olvido también, ¿no? Porque la memoria también hay una disputa por qué recordar y qué no, en qué hacemos foco y en qué no. Y obviamente, como siempre se dice, la historia la escriben los vencedores, ¿no? Y en esa disputa también está ver a qué intereses responden esos olvidos y esas memorias. Por ejemplo, ayer estábamos hablando con Nelson Caula y Alberto Silva sobre su libro Alto el Fuego, en otra sección que tenemos, y estamos hablando de la disputa del relato, por ejemplo, de Artigas, que están planteando estos grupos, ¿no? Terratenientes, militares, conservadores, que están planteando un tipo de Artigas que incluso va en contra de lo que es... no quiero plantear el verdadero Artigas para hacer un debate si hay un Artigas falso o un Artigas verdadero, pero sí están creando la figura de un Artigas que poco tiene que ver con hechos reales y que sucedieron, ¿no? Entonces... Sí, toman, ¿qué toman de Artigas? Fíjate tú qué interesante. Toman de Artigas el momento histórico. ¿Qué otra cosa podía enfatizar Artigas como práctica que la lucha por la autonomía de quienes no nos dejaban desarrollarnos autónomamente entonces? Entonces ese componente lo utilizan de un modo nacionalista vulgar para legitimar que no venga un italiano a comprar tierras para plantar olivos, porque las tierras son de ellos, y solo de ellos. O que no venga tal otro y tal otro, como si la tierra no es de ellos. Y el concepto de propiedad no es foráneo. Es tan foráneo el concepto de propiedad como el alambre. Entonces, si quieren tomar ese discurso, sacamos los alambres de todas las tierras y las distribuimos comunitariamente. Entonces, ahí sí van a ser artiguistas. En el sentido profundo. Del demócrata que tomó las ideas de la Ilustración y de la Revolución Francesa y Americana para darse fuerza, para en desigualdad de condiciones, pelear por la democratización de las relaciones sociales como el más importante revolucionario, en este sentido, de todo el proceso independentista de América del Sur. No toman a ese Artigas, toman algunos de los componentes que por otra parte eran necesarios, porque estar sometidos como imposibilitados de soberanía sobre los recursos naturales que manejábamos como comunidad humana, nos inviabilizaba nuestra capacidad de distribuir esas riquezas entre todos.
Pero fíjate qué interesante cómo toman algunos de estos componentes, pero después van a buscar y a visitar como Bolsonaro la sede de la CIA. ¿Qué van a hacer ahí? ¿Qué van a hacer ahí? A buscar un tutor que les proteja sus propiedades. ¿Qué tiene que ver eso con Artigas? Entonces, estamos hablando de la memoria. La memoria hay que analizarla con rigor científico-cultural, mirando los acontecimientos de la época, los testimonios, los hechos, y deliberándola también democráticamente. Porque es cierto que hay matices, percepciones, que si las tomamos aisladas, como hacen ellos, distorsionamos la complejidad de la construcción del relato histórico. Pero si querés que te sea muy honesto, yo creo que sobre este asunto mejor entrevistar a Gerardo Caetano. Yo prefiero aprovechar este diálogo para comentarte una inquietud. ¿Qué tiene que ver con la memoria? ¿Qué tiene que ver con la memoria? Hay mucha gente sana, muy sana, demócratas, de verdad, que están muy sorprendidos con algunos gestos de este gobierno, del gobierno de la República Oriental del Uruguay, en medio de una pandemia desmadrada en mayo de 2021. Entonces, como están muy sorprendidos con algunos gestos que podríamos denominar neofranquistas de este gobierno, ¿no? Que parecen ser hegemónicos, dramáticamente hegemónicos, ¿qué es lo que hacen? Critican y buscan elementos de crítica a la izquierda para justificar que están ahí adentro gobernando con esto, con este neofascismo y este neofranquismo, para no admitir que se equivocaron. ¿Comprendés la magnitud que tiene? Entonces, ¿qué hacen de la reflexión histórica? Critican a Cuba y dicen, es Cuba la que explica por qué estamos acá y no allá, del lado de los esfuerzos por democratizar las relaciones sociales y profundizar la democracia. Y eso es una falacia. Porque ¿qué es Cuba? Cuba es la última revolución de un proceso revolucionario que comenzó en la Comuna de París. Es la continuación histórica de los esfuerzos de democratización de las relaciones sociales que había empezado en la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa, la Revolución Americana y otras revoluciones campesinas y burguesas en todo el mundo. En la Comuna comienza un periodo revolucionario en el que el sujeto de la democracia ya no era la burguesía, aunque también un porcentaje muy alto de muchas burguesías de muchas partes del mundo, sino los trabajadores, que querían superar la condición de superexplotados, 14 horas, niños y mujeres trabajándose en las fábricas. Entonces, ese periodo revolucionario en el que no había sufragio universal, ni nada, ni democracia plena en ningún lado, dio lugar, entre otras, a la Revolución Cubana. Lo que ocurrió después con la Revolución Cubana y con el burocratismo estatal nacional estalinista y formas de prácticas totalitarias en la que se mató a comunistas, dicho sea de paso, como ocurrió con Stalin, que liquidó todo el comité central que había elegido Lenin. Bueno, lo que ocurrió con eso es un tema histórico que también es parte de la memoria y es necesario someter a crítica y reflexionar sobre ello, porque no cualquier proceso de democratización de las relaciones sociales efectivamente democratiza las relaciones sociales. Pero, ¿qué haría Cuba ahora? ¿Qué tiene que ver Cuba con la actitud cotidiana en nuestras prácticas políticas de democratización o no de las relaciones sociales? Buscan elementos de justificación. Cuba fue una revolución honesta y profunda que en determinado contexto histórico y con un país que cada vez era más imperialista, macartista y del asesinato de Kennedy en particular, cada vez más hondamente macartista e imperialista, tenía que tratar de preservar la autonomía como quiso preservar Artigas y casi todos, y Bolívar y todos los líderes independentistas de América del Sur. ¿Lo hizo bien? ¿Lo hizo mal? ¿Cometió errores? ¿No cometió errores?
Eso es un tema para otro momento, pero que también hay que analizar crítica y seriamente. Pero las opciones que le quedaban a Cuba, es muy fácil plantearlas en abstracto, desde lejos. ¿Para qué es lo que querían? ¿Que Cuba se convirtiese en una nueva Haití? Que destruyeran las posibilidades de desarrollo humano de esta sociedad como hicieron con Haití y con muchos de los países centroamericanos, como El Salvador, en guerras civiles permanentes, al servicio de la Banana Company, Fruit, no sé, Fruit United. No, entonces no es así la cosa. No, la cosa, si somos demócratas en serio, y nos ocupamos de la democratización de las relaciones sociales en el lugar en el que habitamos. Eso también es importante, porque en caso contrario de que no seamos profundamente serios analizando las situaciones objetivas en las que nos desenvolvemos, si hay o no proceso de democratización de las relaciones sociales o de concentración de la riqueza, que ese es el tema de los próximos 60 años, el tema cardinal y principal. Si no analizamos eso seriamente, ¿qué ocurre? Que le dejamos el campo abierto a los grupos de privilegio en condiciones de imponer autoritariamente la defensa de sus privilegios, como ocurrió durante la dictadura. Entonces no construimos nunca más, ni memoria. El nunca más, la memoria y la cultura se construye con honestidad intelectual y no buscando factores de legitimación para explicar por qué tienen los socios que tienen, como está ocurriendo en España con algunos partidos liberales con Vox, con el neofranquismo autoritario, antisemita, antiliberal, anticomunista y antifeminista. Es decir, anti todo lo que ha generado procesos de democratización de las relaciones sociales en los últimos 100 años de la humanidad, 200 años de la humanidad, 300 años de la humanidad. Entonces, ¿me entendés que el tema de la memoria tiene una enorme importancia cultural? Y fíjate, todavía, tú debes estar ahí de ese lado y decís, che, pero ¿por qué no sos así en tu programa de televisión? Porque tengo responsabilidades como comunicador. Tal cual. Y yo acá estoy siendo Gerardo Bleier en un momento particular de la historia, porque tú me das la oportunidad de expresarme como Gerardo Bleier. Yo no soy responsable, yo soy responsable de generar cultura democrática en el Templo del Futuro. Seriedad en la mirada sobre el futuro para que la comunidad humana que habita el Uruguay pueda desenvolverse toda ella, ascendiendo y teniendo más posibilidades y oportunidades. Entonces, hay cosas que me contengo y no digo, como expresión individual, para generar ese espacio deliberativo, enriquecedor culturalmente y democrático. Pero acá tú me estás entrevistando en un momento en el que hay cosas en juego muy importantes. Entonces yo aprovecho para expresarme desde el punto de vista de mi individualidad con absoluta y total libertad. Total, no, y bienvenido sea, porque es la idea de este espacio también de que puedas explayarte en todo lo que te da, y la verdad que es sumamente compleja, pero muy, muy rica en concepto, el concepto de memoria que estás planteando, ¿no? La mirada, en el sentido, por ejemplo, esto que vos planteas, bueno, también está en disputa el relato de la memoria, de lo que significa la república, lo que significa la democracia, lo que significa la libertad, lo que significa incluso el antifascismo, ¿no? Que por ejemplo Trump equipara el fascismo, o sea, pone como contracara opuesta, que son dos extremos, el fascismo y el antifascismo, que es una locura, ¿no? Como se plantea ahora que todo es radical y supuestamente hay una gran avenida central, que es donde están justamente estos demócratas, republicanos, liberales, lo que sea, pero que en realidad, como decís vos, vean con qué socios están trabajando, ¿no? Y qué son los relatos que están mostrando, ¿no? Porque esto que ahora que se diga que el antifascismo es el lado opuesto de la radicalidad fascista es tremendo, y eso hace también, digamos, a la memoria, ¿no? Que no se sepa realmente el rol que tiene el antifascismo, que incluso hay constituciones europeas que se manifiestan antifascistas. Bueno, vos estabas hablando del neofranquismo,
Y, por ejemplo, la tarea del franquismo sobre todo ha sido el olvido, ¿no? Del bando perdedor, de los 300.000 desaparecidos en una fosa común, de olvidarnos de Lorca, de Miguel Hernández. Todavía no sabemos dónde está Lorca. Ujú. Todavía no sabemos dónde está uno de los 3 o 4 mayores poetas de la lengua castellana. Ujú. Lorca, esta es más formidable de la historia. Mirá, yo te escuchaba hablar y, y, y pensaba, bueno, ¿cuál es la causa de estos fenómenos? ¿Por qué? Porque en general, viste que si uno se concentra en los discursos, a los que hay que darles importancia, porque son los que crean masas críticas pensantes en una u otra dirección, masas críticas o no críticas, para Ujú. empezar, no reflexivas. ¿Qué es lo que está provocando en Occidente esta descomposición monstruosa? Monstruosa. Yo soy un admirador de lo que Occidente logró en los últimos 300 años. Y no hay que ser muy culto para saber lo que logramos. Logramos el desarrollo de las ciencias, universidades públicas, salud pública, educación pública, movilidad social ascendente en muchos lugares, constitucionalismo garantista. En fin, vaya que logramos cosas. Los trabajadores en primer lugar, la dialéctica de conflicto entre los que participaron de los procesos democratizadores de las relaciones sociales, burguesía, trabajadores, clases medias más instruidas, con las reacciones a esos procesos, que existieron y van a seguir existiendo. Pero ¿qué es lo que provoca hoy esta reemergencia del neofascismo? Al que no hay que ver como una ideología, hay que ver como una reacción. Y por lo tanto hay que buscar las causas de esa reacción. ¿A qué reaccionan? ¿A qué reaccionan? A que ya no son los únicos que están en condiciones de imponer condiciones a todo el resto de la humanidad en beneficio propio. Porque así como acabo de hacer el elogio de Occidente, hice hace un rato la crítica del imperialismo, de las brutalidades del imperialismo, en Sudáfrica, en Vietnam, en África, en América del Sur, en Asia, de la brutalidad, imposición violenta para la succión de las riquezas del resto del mundo, que lógicamente después podrían tener Oxford y Sorbonne, pero succionando la riqueza de todo el resto del mundo, ¿A ¿no? costa de qué? Entonces, esa es la dialéctica compleja de los fenómenos. ¿Qué es hoy lo que provoca esta ira? Esta neurosis autoritaria, violentista y vulgar de los Uribe, los Bolsonaro, no quiero irme demasiado, ¿viste? De la línea, porque después hay otros genuflexos vulgares que en realidad lo único que hacen es enriquecer a su grupito, pero no participan de esta lógica. Claro. Violentista, radical, que trata de llevar siempre la deliberación democrática a la violencia porque tienen instrumentos. Por ejemplo, Uribe paramilitares, con los que asesina a dirigentes sociales miles y miles en los últimos 10 años. Y no dije mal, dije miles. Sí, sí. Entonces, ¿qué? Pero no alcanza con indignarse con esa porquería, con esa expresión de la anticivilización y de los esfuerzos evolutivos por llevar al hombre a más altos niveles de espiritualidad. No hay que indignarse con esa porquería únicamente, no alcanza. Hay que pensar cuáles son las causas que explican esa ira. Y en general, aunque naturalmente el fenómeno es multicausal, lo que más les impacta, los irrita,
es que la ciencia, no el irracionalismo ideológico, sino la ciencia, vuelve a tener mayor y mayor protagonismo e impulsada en muchos sentidos por la presencia de la República Popular China, que es dirigida por un partido comunista que utiliza los instrumentos del sistema del capitalista de producción para desarrollar esas tecnologías, democratizar las relaciones sociales, pero que está orientado, en los tiempos chinos, que pueden ser 200 años, a la superación de la sociedad dividida en clases. Y lo daban por muerto. Daban por muerto a los esfuerzos por democratizar las relaciones sociales hasta el nivel de la superación de la sociedad dividida en clases. Daban por muerta la historia y daban por muerta la ciencia. Eso es el posmodernismo, el elogio del relativismo cultural. ¿Por qué les resultaba funcional? Y porque no había crítica y búsqueda de la verdad. Solo la verdad no en el sentido dogmático, vulgar, del alcance de una vez para siempre, la verdad incremental que todos los seres humanos vamos aportando para alcanzarla y que al alcanzarla logramos hacer medicamentos, vacunas, computadoras, celulares inteligentes, redes de fibra óptica, etcétera, etcétera, etcétera. Esa verdad, que no le sirve a los Uribe, a los Manini Ríos y a los Bolsonaro de este mundo. ¿Por qué? Porque la verdad construye una humanidad que se orienta hacia la democratización de las relaciones sociales. Que genera las condiciones para esa democratización. Claro. Porque genera abundancia. Disculpa que te corte. Entonces, hay un concepto. Esa es la ira. Sí. No, pero hay que entender, hay que entender en profundidad. Y ojo que yo no estoy diciendo, quiero terminar con esto porque es muy importante. Sí. Yo no estoy diciendo que lo que los chinos están haciendo sea un modelo, como pretendieron el estalinismo soviético, que copian nuestro modelo, ¿no? Que de ahí después algunos países, que hace un ratito hablábamos, tuvieron enormes problemas, ¿no? Claro. No. Occidente, la lucha de clases produjo la democracia republicana garantista. Para los que pensamos de izquierda, la libertad es el tema básico, porque solo la libertad produce después la posibilidad del desarrollo humano, espiritual y del alcance de las instituciones que posibiliten la igualdad. La igualdad que es ontológica, dicho sea de paso, ¿no? Por eso no hay que pelear por la igualdad en un sentido tan difícil desde el punto de vista filosófico, cultural, como la libertad. Porque la libertad es una potencia. Podemos crear mayores espacios de libertad. La igualdad es ontológica. Todos los seres humanos tenemos las mismas aptitudes productivas y si recibimos la misma capacidad de alimentación y de afecto en la formación de nuestra personalidad, somos iguales. Después somos todos diferentes, porque nos ubicamos en distintos lugares, uno gusta el fútbol, y otros tenemos unos deseos de una naturaleza y otros de otra, por suerte. Pero es la libertad la que produce la posibilidad de la pluralidad de esa igualdad. Y la riqueza, por lo tanto, dinámica de esa igualdad. Entonces, ¿me entendés que hay que ir a las causas? No, está clarísimo. Aparte, ese es un aspecto que pocos... Hay que ir a las causas. Me faltó esa frase que es muy importante. Sí. En Occidente, la democracia republicana garantista y con expresiones de democracia directa, como los plebiscitos, por ejemplo, es el mayor y más elevado grado evolutivo de la ingeniería democrática que se ha alcanzado en la historia humana. Entonces, aunque ahora está en crisis, y por eso primero tenemos que defenderla, para después ver cómo se puede perfeccionar, porque sí es cierto que la riqueza... ¿Por qué está en crisis la democracia en Occidente? Esta maravillosa construcción, que ha sido el resultado de luchas, de millones y millones de hombres que dieron su vida, algunos de ellos, para que esto pudiera ser posible, el sufragio universal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué está en crisis? Porque la riqueza, los grupos de privilegio están siendo más influyentes y teniendo mayores capacidades de influir en la toma de decisiones que la sociedad política deliberando sobre qué es lo que mejor le conviene como sociedad. No, pero esto que planteás es muy importante porque es un aspecto que poco se abarca, ¿no? Porque de esta reacción siempre se dice que son antidemocráticos,
xenófobos, misóginos, antifeministas, que son todo, digamos, lo anti que vos habías planteado en un momento, pero poco se habla de esta cuestión capaz antiluminista que tienen, ¿no? Son antiliberales, ¿no? Pero de fondo también está esta cuestión de este irracionalismo que son antiluministas, que están también en contra del progreso científico, porque como bien vos lo planteás, ¿no? Para darse las condiciones de este sistema de expoliación que quieren, ellos permiten, tiene que haber determinado desarrollo y hasta ahí nomás, ¿no? Pasa en este Ahora, capítulo. Sí. mira, tocas un tema. Yo estuve 7 años encerrado escribiendo un ensayo sobre la democracia y el Estado, el acontecimiento histórico Estado Nacional, que está en serios riesgos, dicho sea de paso, y va a sufrir enormes transformaciones en los próximos 30 o 40 años, en la mayoría de los países del mundo. Pero eso es otro tema. En mi próximo libro, cuando pueda generar las condiciones para encerrarme de nuevo, porque es la única forma que yo puedo escribir, desgraciadamente, estar encerrado, concentrado en eso. Hay otros que se levantan tempranito y hacen una cosa y otra. Yo también me levanto tempranito, pero no puedo concentrarme en el esfuerzo de investigación, reflexión y producción, si no hago solo eso. Es sobre este tema que vos acabás de poner. Que tiene que ver, es un tema muy delicado, muy delicado. Y no podemos tratarlo acá, porque es un tema, justamente, ya sé que lo que más me va a resultar dificultoso de ese libro es escribirlo en un lenguaje que pueda ser asequible para más personas que las que estudian filosofía. Claro. Se trata del tema vinculado a la técnica, al rol de la tecnología en relación a la espiritualidad, la alienación, algunos de los contenidos que tiene el capitalismo contiene una enorme potencia revolucionaria en cuanto dinamizador de las creaciones tecnológicas humanas y de acceso a la satisfacción de necesidades, los smartphones, etcétera, cada vez más masivos, porque forma parte orgánica de las necesidades del capital en su proceso de reproducción, pero también tiene un proceso de destrucción de lo humano, del individuo y de la comunidad, de lo comunitario. No es casual el sobre y hiperindividualismo contemporáneo. Es el resultado también de uno de los componentes que tiene orgánicamente el capital en su desenvolvimiento. Entonces, la crítica de ese proceso se puede hacer pretendiendo volver a la selva negra, como Heidegger, es decir, al vacío abstracto del ser natural, que es falso, porque no existe el ser natural. El ser existe porque creó instrumentos. El asunto es qué hacemos con esos instrumentos. Si producimos abundancia para que todos podamos estar tirados en el río leyendo poesía al lado de un arroyo en la selva negra en verano, o solo un poquito grupo de aristócratas, que era lo que quería Heidegger. El amo estando, y lo que quiere el escribano de Cabildo Abierto, ¿no? El amo estando en el lugar del amo y los siervos por siempre y eternamente en el lugar de los siervos, ¿no? Entonces es un tema cultural de enorme importancia, que no puede ser tratado en un diálogo audiovisual. Tal cual. Quizá en 30, 40 diálogos. Luego, pero primero tengo que estudiar para poder intentar hacerlo. No, para salir aparte de esta cuestión que es muy profunda, simplemente, por ejemplo, marcar los síntomas que generan por qué, que no son causas, sino que son quizá consecuencia de que a estos grupos se le prenden tantos conspiranoicos y esta cuestión de antivacuna y todo eso, digamos, tienen un imán que atrae, ¿no? El imán que tiene el fascismo, esta reacción antiluminista, que conjugan muy bien entre ellos, ¿no? Que simplemente... Sí, porque no te olvides, tú no te olvides que el nazismo
El nazismo y el fascismo tenían un componente muy importante al que hay que prestarle atención. Hacían el elogio del el elogio del anticapitalismo vulgar. ¿Para qué? Para arrastrar a las masas. Claro, las masas padecían el trabajo sobre explotación en las fábricas, etcétera, etcétera. Padecían el abandono de las tierras para ir a las ciudades y no tener dinero para pagar el alquiler. No estoy hablando del pasado, parece, ¿no? Tal cual. Porque en algunos lugares se padece hoy eso, ¿no? Tal cual. Entonces hacía la crítica anticapitalista vulgar tomando esa emocionalidad, ese resentimiento de algunos sectores de la población, los más desposeídos. En realidad, ¿qué querían? Arrastrarlos hacia sus posiciones, que era, los dueños somos nosotros, de las tierras y de las fábricas, de Bayer, para después invadir al resto del mundo para ponerlo a trabajar a favor nuestro, los amos. ¿Entendés? Entonces, claro, ese discurso vende. Entonces somos negacionistas y somos... Porque ese discurso vende. Porque vos imaginate, porque tampoco hay que ser un pequeño burgués vacío y papanata, hay que ponerse en el lugar de las personas que sufren hondamente de verdad el frío y el hambre. Y que entonces no tienen tiempo para pensar a ver quién es este y quién es otro, y si la vacuna y no la vacuna. No. Necesitan soluciones, necesitan encontrar a veces hasta un enemigo, y ellos lo saben, y por eso promueven el encono, para tratar de levantarse todas las mañanas a requechar. Sí, una razón, ya, ¿no? Entonces son unos canallas, esa es la verdad, ¿sabes? Porque la única forma de que evoluciona la humanidad es explicando la complejidad una y otra vez, y comprender la complejidad para tomar mejores decisiones colectivas. Eso es la libertad y la democracia de verdad. Fíjate ahora, mira, porque ahora me agarraste en un buen día descansado. Fíjate ahora lo que está pasando. Hay una periodista, conductora de un programa de TV Ciudad, La Letra Chica, que formuló una apreciación sobre quién toma las decisiones políticas en una institución, y ella sostiene que las toma quien la sociedad le dio la mayoría para que las tome, sometida a todos los controles institucionales, naturalmente, que existen por suerte en la democracia constitucionalista garantista, republicana. Y entonces algunos de estos liberales que están con culpa porque gobiernan con el neofranquismo y el neofascismo, la intentan linchar. ¿Qué quiso decir esta periodista? Esta periodista quiso decir la verdad. El Frente Amplio en la República Oriental del Uruguay, para aquellos que nos miran en otro país, gobernó 15 años y construyó una de las pocas democracias plenas del mundo. En el Uruguay existe, por suerte, lo voy a decir dicho sea de paso, aunque es un tema también muy profundo, una lógica sistémica de equilibrios, del manejo de los balances, ¿entendés? Que ha sido histórica y nos ha sido muy útil, porque permite crear cultura de convivencia democrática en lugar de alentar el conflicto permanente que es autodestructivo frecuentemente, para las sociedades chicas sobre todo. Entonces, los canales de televisión en Uruguay, en un momento en el que el Partido Popular era un poco mayoritario en relación al partido principal de la oposición, que era el Partido Nacional, se distribuyeron, cuando surge la tecnología de televisión, dos a empresarios del Partido Colorado y uno al Partido Nacional. Y así se fue manejando durante un tiempo. Luego, la relación de fuerzas en la sociedad uruguaya cambia. Y el Frente Amplio es, desde hace ya 20, 25 años, la principal fuerza política del Uruguay. Y representa, por lo menos, en general, al 40% de la población. Solita. El gobierno del Frente Amplio expropió un canal de televisión para dárselo a un empresario frente amplista. Persiguió periodistas el gobierno del Frente Amplio.
llamó a los medios para amedrentar a los directores de los medios, el Frente Amplio, les sacó la publicidad oficial de las diversas empresas e instrumentos del Estado para hacerlos implosionar económicamente. No hizo eso el gobierno del Frente Amplio. El Frente Amplio construyó democracia y cultura democrática. Y ellos ahora pretenden crear una cosa hegemonista radical, antiliberal, antiizquierda en general. Y entonces, cuando tú tenés la responsabilidad de gobernar y crear balances, lógicamente que al disponer de un medio como este de ciudad, lo orientás un poquito más de lo que sería bueno desde el punto de vista de un medio público hacia generar equilibrios. Y no lo dicen porque tienen culpa, porque gobiernan con el neofascismo y el neofranquismo. Y hay que empezar a expulsárselos en la cara, a bofetearles la verdad, ya que de memoria empezamos hablando. Tal cual. No, aparte ese discurso que está mucho en las redes, yo estaba viendo también el intercambio de esa periodista, se está planteando una equidistancia que ellos nunca la practicaron, que también es un equilibrio que tampoco es muy difícil de conseguir, pero recordemos, por ejemplo, ya que estamos hablando de la memoria y justamente desaparecido, Sanguinetti censurando el spot de Sara Méndez, ¿no? O sea... No, pero ¿para qué recordar eso? Ahora, mirá, déjame decirte una cosa, porque yo ya, no sé tu tiempo, pero mi tiempo se termina porque tengo una reunión. ¿Sí? ¿Cómo no? Y hay una cosa que quiero decirte. Porque como me agarraste en un buen día, en esos que tengo ganas de decir cosas y las digo, que es lo que tiene que hacer un intelectual, cuando tiene la posibilidad y no tiene, como tengo en el programa de televisión, otras responsabilidades como comunicador y en un medio, además que no es de mi propiedad. Voy a aprovechar que me agarraste en un día de esos a decir también otra cosa, que parece en una dirección diferente. Todo gobierno es un complejo de intereses y de sensibilidades político-culturales. Todo gobierno. En este gobierno hay gente muy valiosa también, que en este gobierno de la República Oriental del Uruguay de mayo de 2021, hay gente muy valiosa también que está tratando, ante la observación elemental y simple, de que estamos en un momento dificilísimo de la humanidad, por la pandemia, la crisis económica, las incertidumbres, más allá de que mi posición personal es que va a haber un enorme desarrollo de la economía china y norteamericana en los próximos 5 o 10 años y eso a nosotros nos va a facilitar mucho salir sin grandes deudas, preservando el grado inversor y con algunas inversiones que van a generar, por suerte, porque eso, la izquierda pensamos así, pensamos en el interés de los ciudadanos. Y más allá de que hay gente, yo quiero señalar que hay gente valiosa, que está tratando, por el contrario, de tender puentes, comprende que la realidad es compleja. Lo que digo es que desgraciadamente hasta ahora no ha sido esa la posición económica. La posición hegemónica de este gobierno ha sido hasta ahora más bien neofranquista y ultraliberal. Vulgarmente ultraliberal, cuando Biden está enterrando al neoliberalismo porque casi lleva la autodestrucción a Estados Unidos, ¿no? Entonces, venir a copiar, ¿no? A ver si... pero hay gente valiosa. Y la izquierda uruguaya tiene que buscar, mientras esté en la pandemia y la complejidad que la pandemia genera, los diálogos necesarios para tratar de generar, como hizo Carolina Cose, por ejemplo, en un fenómeno particular, la intendenta de Montevideo, la solución de un problema, entonces se transmite más el virus. Naturalmente, en los ómnibus cerrados me va todo el mundo aborrotado. Entonces, se buscó una solución y lo buscaron los dos gobiernos. Es una señal positiva, el gobierno departamental de Montevideo y el gobierno nacional. Cuando hay una situación tan crítica, las personas de izquierda primero tenemos que pensar en que toda decisión equivocada de política pública que aumenta la pobreza y el desempleo, aumenta la pobreza y el desempleo. Y si tenemos un margencito así de posibilidad, aunque no nos beneficie electoralmente para recorrer ese camino, para mejorar la situación de los trabajadores, eso es lo que tenemos que hacer, sin mezquindades.
Porque hay algunos mezquinos burócratas también que no deberían estar donde están ya, porque por dignidad deberían estar en otro lado, buscando laburo, que el discurso. No. Las dos cosas al mismo tiempo es importante. ¿Correcto? Cada vez que hay una oportunidad. Porque eso también es memoria. Porque ¿qué estamos haciendo? Evitar llevar a la nación a un nivel de polarización social que nos haga entrar en otra crisis en la que corramos el riesgo de entrar en otro proceso sangriento de disputas polarizadas por la riqueza y los espacios de poder institucional. Y esto quería decirlo también porque si no, se podía leer mal o entender mal mi actual indignación intelectual y espiritual. No, es un gran cierre, creo esta última frase lo engloba porque creo que hace un buen cierre de todo lo que estuvimos hablando y justamente lo que implica la memoria desde un punto de vista civilizatorio, de la complejidad que tiene que ver, de la coyuntura actual, que nada está desencadenado, digamos, como plantea Galeano, que muchas veces los poderes fácticos nos quieren hacer pasar un proceso de desmemoria, de amnesia colectiva entre generaciones, y en realidad... Sí, nos quieren vender el gato por liebre, para decirlo popularmente. Tal cual. Nico, te mando un abrazo, tengo que salir corriendo a una reunión y vos sabés que una parte de mi tradición es judío-húngara y somos gente muy, pero muy puntual, que nos gusta ser puntuales. Está perfecto. Si no salgo corriendo ya, no llego. Está perfecto. Gerardo, te mando un abrazo muy grande. Gracias por tu tiempo. Gerardo, Nico, te mando un fuerte abrazo y a ver, ya pronto esperemos poder encontrarnos personalmente. Bueno, cómo no, sería un placer. A seguir este diálogo. Muchas gracias. Dale, cuando quieras, cuando quieras. Yo ya tengo las 2 vacunas y con cuidado hay que empezar a juntarse y abrazarse. Vamos arriba. Un abrazo. Arriba, muchísimas gracias. Disculpá que tengo que salir corriendo. No, está perfecto. Vamos arriba. Chao, chao. Dale, chao, un abrazo.